vamos a estar hablando en nuestra sección que tanto nos gusta, lectura recomendada, donde siempre recomendamos, por supuesto, algún librito, y hablamos también de, por supuesto, de la temática de ese mismo libro, y depende qué, y este caso creo que lo amerita, y mucho, de todo lo que rodea también ese libro, como lo es Operación Sinatra, hablando con Diego Celonca, a quien le mandamos un abrazo, por supuesto, nuestro productor. Nos comentaba, sí, el sábado habría cumplido, sí, hubiese cumplido 105 años el señor Frank Sinatra, y muchas dudas por momentos y demás, y cuestiones, misterios, envolvieron la vida del señor Frank Sinatra, y por eso nos fuimos a este libro, Operación Sinatra, como les decía, que cuenta con lujo de detalles la visita que hizo el señor Sinatra en la Argentina en 1981 y un montón de cosas, como le decía, desde la CIA, Ronald Reagan, hasta pobre Palito que se quedó sin plata. Todo eso atraviesa todas estas historias, y para eso es que estamos hablando con el autor de este libro, que se llama Sebastián Grandi, que está en línea y que muy gentilmente nos recibe. Sebastián, muy buenas tardes y gracias por sumarte aquí al aire de Otra Galaxia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, gracias a ustedes por llamar. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Cómo te trata la tarde? Bien, muy bien, muy bien. Una tarde agitada tengo hoy, pero me encanta hablar con ustedes. Bueno, muchísimas gracias entonces por atendernos. Bueno, decíamos ahí un poco en la previa todo lo que rodea, Frank Sinatra, la voz, de hecho, conocido así, toda la parte de la música, perfecto, pero el que ha indagado, algún chusma que quiso seguir un poquito más, cuando hablamos de la vida de Frank Sinatra, se encuentra con varias cuestiones que vos retratás muy bien en Operación Sinatra, puntualmente abocado ya a la figura de Sinatra en la Argentina en esa visita de 1981. Pero es un poco así, ¿no? Está envuelto de un montón de misterios, algunos tal vez son medio humo y muchísimos otros deben ser completamente ciertos. Bueno, lo que es cierto, lo que decís, nosotros teníamos que explicar en el libro para darle dimensión y para que la gente entendiese que la visita de Sinatra no era solamente la visita de un cantante, como tantos que vinieron a Argentina. Primero porque en esa época no venían tantos cantantes a Argentina y mucho menos de la dimensión de Sinatra, ¿no? Que es el artista probablemente la mejor voz del siglo XX. El número uno de la industria del espectáculo, por otro lado. Sí. Pero por otro lado también, Sinatra representaba, sobre todo el Sinatra que vino a Argentina, pero a lo largo de toda su vida fue un hombre de poder. Claro. Es decir, gracias a su voz consiguió primero vincularse con el poder político. Él era de una familia demócrata en los Estados Unidos, de origen humilde, en su ciudad natal, Hoboken, en el estado de Nueva York. Uh-huh. Pero él originalmente era demócrata y cuando se acerca al Partido Demócrata, casi muy vinculado a través de los Kennedy, se siente traicionado por el entorno de los Kennedy y se pasa al Partido Republicano, ¿no? Y se vincula mucho después con el Partido Republicano al punto tal de impulsar la carrera de Ronald Reagan, ¿no? Sí. Que es su amigo personal que llega a ser presidente de Estados Unidos. Claro. Eso por un lado, eso es una de sus facetas, digamos. Claro. Otra de sus facetas, por supuesto, es la de empresario. Es el hombre que tiene la licencia de muchas marcas de cerveza para el estado de California. Después también es el fundador del sello Reprise, ni más ni menos, que editó muchísimos discos de muchísima calidad a lo largo de los años. Después, además, dueño de casinos, y eso lo vinculaba automáticamente con el juego clandestino, con la mafia. Claro. Que ahí tiene un vínculo tal vez bastante conocido, bueno, porque tiene una ascendencia italoamericana y la mafia que se vincula con... de hecho, él canta en La Habana para la famosa conferencia donde se reúnen los capos de la mafia de los Estados Unidos, ¿no? Claro, mirá, tiene un, y lo que nosotros teníamos que contar en el libro para darle todavía más dimensión al personaje es su vínculo con la CIA en el contexto de la Guerra Fría. Claro, es completito para aquellos que les gustan, más allá del personaje en sí, en este caso del cantante, de la voz, de lo que vende, obviamente, por sus cuestiones artísticas. Es muy atractivo por todo esto que vos venís mencionando, ¿no? Se lo hace muy atractivo. Y si a eso le sumamos una visita a la Argentina, donde ahí metemos también, a ver qué pasó cuando vino a mi país, ¿no? Dirá algún lector que también le interesa eso, lo hace mucho más. Cuando viene
en ese 1981, ¿cómo lo encuentra a Sinatra? Pico de la ola, pico de la ola, pero un poquito más tranquilo, viene con bombos y platillos. ¿Cómo es esa llegada, ese desembarco de Sinatra en la Argentina? Sinatra cuando viene tiene 65 años, ya es un hombre grande, vivió la euforia de los años 40, cuando era una especie de estrella juvenil, ¿no? Claro. Las chicas eran fanáticas de su música. Después quedó un poquito eclipsado por el nacimiento del rock and roll, por Elvis Presley, por esas figuras, por los Beatles inclusive, es decir, la música popular giró hacia otro tipo de sonido, y él se reinventó en este formato de crooner, casi de artista para adultos, ¿no? También con muchísimo éxito y mucho suceso. Pero cuando viene a Argentina ya era un hombre grande, de todas maneras con una trayectoria y una carrera que hacía que llamase la atención en cualquier escenario, y cuando viene a Argentina, un país poco habituado para este tipo de conciertos y este tipo de artistas de este nivel, bueno, por supuesto la prensa, el público enseguida quedaron cautivados con la noticia, a tal punto que la firma del contrato entre Palito Ortega, Ricardo Finkel y Sinatra, que se firma en Las Vegas, la firma del contrato queda retratada en la tapa de Clarín 2 o 3 días después. Claro. Ya la firma del contrato era en sí misma una noticia, ¿no? Lo que sucede en la Argentina es que entre que se firma el contrato el 11 de febrero del 81 y la llegada de Sinatra el 2 de agosto de ese mismo año, es que hay una devaluación del 400%. Claro. Entonces, todas las previsiones económicas que había hecho Palito Ortega para que el negocio rindiese, bueno, no funcionaron, digamos, ¿no? Claro. Y ahí, ¿cómo entra Palito? Ahí mencionado, nosotros también lo mencionábamos en la previa, porque, bueno, era conocida, o por ahí más conocidas, digo, de un montón de cosas que tiene Sinatra atrás, de incluso la visita en la Argentina. Sí se hizo muy conocida por distintas declaraciones, también de Palito Ortega, del famoso, ¿no? Me endeudé, quedé en la lona cuando lo quise traer cuando lo traje en realidad a Sinatra, y después siempre él contó, ¿no? la mano que alguna vez también le dio él cuando quiso ir a los Estados Unidos, de hecho se instaló en los Estados Unidos por un tiempo, pero ¿cómo llega Palito a estar con Sinatra para ese primer ofrecimiento, como decías vos, enero, febrero, para que luego se concrete meses después? ¿Cómo llega ese contacto? Palito entra como el socio capitalista del negocio, digamos. En realidad el que hace el trabajo de seducción durante muchísimos años, y te estoy hablando de muchos años de trabajo, en una época en donde no existía internet y las comunicaciones eran tan fáciles, un trabajo de muchos años es Ricardo Finkel, ¿no? Es un productor, hijo de un productor de la RCA, vinculado con el jazz desde mucho tiempo, un hombre vinculado con la publicidad y con los negocios financieros, que es un fanático de Sinatra y tiene como un objetivo personal de su vida cumplir el sueño de traer a Sinatra a la Argentina. Él es el que hace el trabajo de seducción con los abogados de Sinatra y con el entorno de Sinatra, para que en algún momento de la carrera Sinatra pensase la posibilidad de tocar en Buenos Aires, ¿no? Y cuando llega ese momento, cuando se le presenta la oportunidad, y cuando Sinatra primero viaja a Río de Janeiro y hace un concierto multitudinario en el 80 en Brasil, y entonces, bueno, Sudamérica no parece tan lejana, digamos, como posibilidad. Y entonces se abre la puerta para tocar en Buenos Aires. Ahí lo que Finkel necesita es alguien que ponga el dinero, es decir, que se asocie con él y ponga el dinero necesario para conseguir el contrato. Lo que pasa es que en el medio le aparece mucha competencia a la dupla Finkel-Palito Ortega, ¿no? Entonces ahí es donde también se empieza a encarecer un poquito ese contrato, que finalmente ellos terminan ganando en una negociación que se cierra en Río de Janeiro. Pero bueno, finalmente ellos terminan ganando el contrato y son los que lo traen. Palito entra cuando aparece la necesidad de un socio financiero. Claro, básicamente ahí. Y acá estuvo presentaciones, fueron en el Luna y en el Sheraton, ¿no? ¿O estoy errado en alguna de las dos? O en las dos también, te puedo pifiar. Se nos cortó, perdón. Bien, estábamos hablando, mientras tratamos de reconectarlo. Le voy a mandar, por supuesto, el teléfono al señor Coquito para que trate de hacerme la gauchada de justamente estar conectándolo a Sebastián. Estábamos hablando con él, autor
del libro Operación Sinatra, ¿sí? Que retrata un poco y cuenta con ese lujo de detalles, el cual también nos estaba comentando aquí al aire, la visita que hizo Sinatra a la República Argentina allí por 1981. Sebastián Grandi es el con el que estábamos hablando, que lamentablemente se nos cortó mientras estamos haciendo todo lo posible para reconectarlo. Y tremendo todo lo que envuelve, porque era un poco, bueno, lo que ya venía hablando Sebastián, lo que nosotros les comentábamos en la previa, digo, más allá de la voz, de una de las voces, es verdad lo que decía Sebastián en cuanto a una de las mejores voces, las principales voces del siglo XX. Bueno, un montón de otras cuestiones que por supuesto envuelven ahí. Sebastián, te tenemos, ¿no? Sí. Ya estás ahí. Sí, Perfecto. Te decía justo antes que se corte la comunicación, si estaba en lo cierto o tal vez tengo algún error. Cuando vino para acá, ¿fue en el Sheraton y en el Luna Park hicieron presentaciones? ¿O solo Luna Correcto. Park? No, en los dos lados. La idea original de Palito era hacer 6 conciertos, cena, show en el Sheraton, $1.000 la entrada. Claro. Si hoy $1.000 nos parece mucho dinero, en aquel entonces también lo era, ¿no? Mucho dinero. Sí, me imagino. La idea era cena, show, pero con una curiosidad, que es que el concierto que ofrecía Sinatra en ese momento, un concierto muy corto, de 50 minutos, y $1.000, fíjate que tampoco era tanto. Entonces, se ven obligados primero a contratar a la Orquesta de Horacio Malvicino, después a la orquesta, a los músicos de Sinatra, pero dirigidos por Don Costa, que es un arreglador histórico, arreglador de Sinatra, para que recién al final de la noche lo que pasa es que la si me estás escuchando, Sebastián, te estaba perdiendo un poquito, como que era un problema de señal. No sé si estás ahí como para moverte en algún... Ahí me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor, sí. Bien. No, te decía que la crisis hace que las entradas a $1.000 no se pudiesen vender. Claro. Entonces ahí es donde aparece la opción de transformar dos de esas 6 funciones en conciertos más multitudinarios y populares en el Luna Park. Exacto. Claro. Sin la cena show, sino un concierto casi en el estilo más tradicional, ¿no? Y Sinatra no tenía ningún problema, digo, mientras calculo que debe haber puesto ciertas condiciones, mientras que esté esa orquesta, mientras que estén los arreglos, que toda esa parte, digamos, de sonido esté, no tenía problema él en sumarse o a un Luna Park o a algo más íntimo como el Sheraton. No, lo que nos contó tanto Palito como Finkel es que no tuvo problema, que entendía la circunstancia económica particular del momento. Uh-huh. Él tenía como una cierta pretensión de tocar en lugares chicos, estar cerca del público, era lo que él manifestaba en esa época normalmente, pero de todas maneras entendía la necesidad de los productores. Tal es así que él dio una conferencia de prensa en Buenos Aires, es un hecho inédito, la única conferencia de prensa, la única vez que había tenido contacto con la prensa en los años anteriores fue en el 73 en Australia. Claro. Es decir, no tenía contacto con la prensa porque detestaba a los periodistas, pero entendiendo los problemas que tenían los productores en Argentina, hizo una conferencia de prensa inédita, a tal punto inédita que se acreditaron 500 periodistas, muchos de los cuales de medios extranjeros. Claro. Decir, aprovechando como que claro. Va a hablar Sinatra que nunca hace, vamos. No habla nunca con los periodistas, claro. Bueno, la primera vez que va a hablar con los periodistas se hizo aquí en Buenos Aires. De todas maneras, dio una conferencia de prensa de 16 minutos nada más, ¿no? Sí. Pero la dio, digamos. Pero claro. Otro de los tantos hechos inéditos que sucedieron en la Argentina en la visita de Sinatra. Ya en sí mismo que Sinatra no pudiese vender entradas es una situación bastante curiosa, digamos, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Ya ahí deben aparecer los problemas económicos para Palito, que eso después los retomamos. Pero bueno, vos me decías, yo te iba a hacer una pregunta me iba a meter más ya con la parte política en el sentido de, bueno, sabía qué país venía, sabía el entorno, y vos ya me decías de antemano, ¿no?, que era un tipo que estaba, obviamente, ese poder que consiguió como cantante, lo llevó también para el lado de la política, con un vínculo estrecho, tanto con Kennedy como me comentabas con Reagan. Entonces eso ya me hace pensar a que sabía perfectamente a dónde venía, cuál era el contexto argentino, y de hecho no sé si está, pero daba vuelta esa pregunta de le trajo un mensaje a los militares de parte de Ronald Reagan, y ahí abrimos, si querés, abrimos signo de preguntas, pero digo, sabía completamente a dónde venía el tipo. Sí, a nosotros Malvicino nos dijo que él hablaba todas las noches con Reagan,
después de, antes de irse a dormir, 2, 3 de la mañana de la Argentina. Claro. Él hablaba con Reagan todas las noches, desde su suite en el Hotel Sheraton. Y Ricardo Finkel nos confirmó que traía un mensaje de parte del presidente de los Estados Unidos para el gobierno argentino, una especie de embajador sin cartera en ese contexto. Tenía muy claro el país al que venía, en cómo estaba el país al que venía. Y nosotros lo citamos en el guion, una nota muy sugerente que da la revista Gente, que también es otra curiosidad, porque la periodista de la revista Gente se cuela dentro del entorno íntimo de Sinatra en el Sheraton, y que hace un par de declaraciones, en donde habla como que al fin están dadas las condiciones políticas para que pudiese venir a visitar el país. Mira. Como siendo muy claro, muy específico, de que ahora sí el país estaba en situación de poder recibirlo. Estamos hablando de que todavía estábamos bajo una dictadura militar durante el gobierno de Viola, ¿no? Claro. Entonces él claramente estaba alineado con los intereses que tenía en ese momento el gobierno de los Estados Unidos, que era un acercamiento muy profundo de la política exterior de Washington hacia Buenos Aires. Tan así como para también que entre la pregunta de ¿era un agente de la CIA o es demasiado grande o ostentoso ya ponerle eso? Mira, lo que dice su hija en sus memorias es que durante muchos años que el padre viajaba por el mundo, la manera que ella tenía de encontrarlo era llamar a la Casa Blanca. Le llamaba a la Casa Blanca, decía que quería hablar con su padre, y su padre la llamaba desde el lugar del mundo donde estuviese. Mirá vos. Y su último manager en sus memorias lo que dice es que él lo que tenía, como era un tipo tan importante y tan impactante además, y tenía la posibilidad de atravesar las fronteras y llevar papeles o personas sin que ninguna aduana ni ningún policía lo revisase. Entonces, más que un agente en sí mismo, a lo mejor era un personaje externo que podía estar haciendo unos trabajos puntuales con ciertos vínculos, llevar documentación, lo que necesite, información o lo que fuese necesario. Era un personaje tan famoso, tan obvio y tan evidente que nadie lo revisaba. Claro. Entonces, era funcional a los intereses de la agencia en ese momento. En ese momento, claro, perfecto. Hay dos que las tengo anotaditas acá, que no sé si espolear muchos, pero si querés podemos comentar un poco antes, un poquito, digo, de las historias. Obviamente, seguramente se las encuentren en el libro, vayan por Operación Sinatra, que se lo van a devorar. Y más en ahora que arranca las vacaciones, que por ahí alguno tiene algún tiempito más para darle a la lectura, creo que es una muy buena lectura de verano tranquilo y metiéndole un poco de tiempo que tal vez ahora lo puedan conseguir. Pero como que había una especie de restricción, ¿no es cierto?, de quiénes eran las únicas personas que podían llamar directamente a su habitación, y después hay una de engaño de los técnicos argentinos a los de Sinatra, que no sé cómo vienen esas anécdotas, pero como por lo menos para dar un pantallazo así, una pinceladita. Bueno, efectivamente, en aquella época, más complejo que ahora, que uno tenía que ir a discado directo, claro, y a la operadora para que te conectes con llamadas al exterior, ¿no? Y lo mismo para claro, 81 todavía era operadora, ¿no? Con la operadora, claro. Claro, sí. Y él, además, en el hotel en el Sheraton tenía a su secretaria, viajaba con su personal, por supuesto, con su secretaria, y que tenía la orden muy, muy puntual de que por supuesto nadie podía llamar y molestarlo a Sinatra, excepto el presidente de los Estados Unidos. Claro. Pero una de las personas que llama y que tiene línea directa con Sinatra es Ava Gardner, ¿no?, que fue su mujer durante muchos años y que para ese entonces vivía en España. Una relación tormentosa, muy, muy, muy pasional, sí, en donde él, a pesar de estar divorciado, ya estaba casado y de hecho vino con su última mujer, Bárbara, él seguía en contacto con Ava Gardner, que lo requería y lo buscaba para pedirle consejos, ayuda, un tipo de asesoramiento, lo que fuese. Claro. Y hubo situaciones en las cuales nos han contado que Ava Gardner ha llamado al Sheraton en Buenos Aires y no han querido comunicarle, digamos, lo cual derivó en algún tipo de conflicto con el personal del hotel. Mira vos. Pobre conserje, ¿no?, que no le quiso pasar la llamada, después por ahí se comió los platos rotos, lo tuvo que pagar él. Sí, se llamaba Ana Marples de Martucci, la persona a cargo de la... Mira vos. del trabajo que la rastreamos, pero la verdad que no pudimos encontrar. Claro. Pero sí, efectivamente era una situación muy delicada. Y lo de los técnicos también es cierto, no había infraestructura técnica para recibir a Sinatra lo que él exigía en términos de luces y sonido. Tal es así
que hubo que mandar a construir tachos de luces para iluminar el escenario, porque no había semejante cantidad de luces disponibles, ¿no? La infraestructura en Argentina no estaba preparada para un artista de la calidad de Sinatra y las exigencias que él tenía. Entonces, como había 2 lugares en ese show, y la producción de Sinatra y el sonidista Kiernan, que se llamaba, exigía dos instalaciones de sonido, los engañaron, digamos, ¿no? Se armaron una en el Sheraton, dijeron estaba aprobada, así la desarmaron toda, la armaron a la par, la volvieron a armar, mientras paseaban a los técnicos por la ciudad para que conozcan la ciudad. Claro, que hicieron la famosa argentiniada, claro, se comió la argentiniada y también se la comió Sinatra y sus técnicos. Perfecto. Sí, a nosotros nos divertía mucho que el choque cultural que implica el artista más importante del siglo XX con nuestra manera de ser, ¿no? Donde el tipo mantuvo durante 20 años una conducta intachable en hablar con la prensa y lo tiene que hacer porque acá la crisis económica está devorando a los productores, o que su equipo de seguridad y de sonido se ve engañado porque no hay luces suficientes. Claro, sí. Estamos hablando con Sebastián Grandi, queridos amigos, para alguno que se está sumando por ahora, es autor del libro Operación Sinatra, el libro que cuenta la llegada, la visita de Sinatra en su momento a la República Argentina, allí por 1981. Antes ya de ir cerrando y demás, sabemos que tenés también varios compromisos después. El tema de, volviendo al tema de Plata y Palito, bueno, se va todo claramente por todo esto que comentaba, la devaluación y demás de ese año, no solamente que no recupera, sino que pierde plata, porque imagino que el artista, el que haya arreglado, se lo lleva y el resto después ven cómo lo cubren. O sea, ahí queda realmente en la lona y te linkeo, digamos, esta pregunta con si sabés también después un poco más de detalle de cuando va allá, que aparentemente, según lo que cuenta él, como que lo recibe, se acuerda de ese gesto de todo lo que perdió Palito acá cuando lo trae y como que un poco le quiere devolver eso. Sí, Palito nos contó a nosotros muy claramente que cuando Sinatra se despide de la Argentina en un avión, en un vuelo privado desde Aeroparque a San Pablo, viaja él, en la escalinata del avión le dice a Palito: yo sé todo lo que pasó y cuando necesites algo solamente me tenés que contactar. Claro. Cosa que hace Palito unos años después, cuando desembarca en los Estados Unidos y se instala en Miami. Lo que hace es hablar con los abogados de Sinatra y explicarles que estaba reinventándose y tratando de empezar una nueva etapa de su vida en los Estados Unidos, después de haber pagado las deudas. Se tuvo que vender propiedades, campos, su casa de fin de semana, claro, salir a tocar a un ritmo en el que no estaba tocando para juntar el dinero y pagar las deudas que le había dejado la experiencia de Sinatra. Sí. O sea, número grande también, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero un número grande, convengamos que también a ese momento Palito también había hecho su buena cantidad, obviamente, no era en dólares y lo hizo en la República Argentina y por aquí, por alrededores, pero digo, venía de muchas películas, muchos recitales, un conocido Palito Ortega. Y por lo que me comentás de salir a vender propiedades y todo, digo, estamos hablando de una deuda, de un tendal de deuda importante. De millones de dólares. Claro, tremendo. Millones de dólares, sí. Bueno, y cuando él se instala en Estados Unidos, que tiene que empezar de vuelta y sus hijos todavía son chicos, él lo que cuenta es que a partir de ahí, a partir de que él le avisa a los abogados de Sinatra que están en Estados Unidos, se le empiezan a abrir automáticamente todas las puertas, ¿no? Le consiguen vacante a los chicos en el colegio, lo contratan para dar conciertos, las cadenas de televisión latina lo contratan para que los asesore en términos de productos televisivos, se reconvierte en productor de televisión. No. Entonces, todo eso se lo atribuye Palito a la orden de Sinatra de que se le abran todas las puertas, ¿no? Claro. Qué loco, ¿no? Porque por lo que contás, digamos, no hay un llamado directo de Sinatra, ¿no? Como decir, che, Palito, ya está, ya hablé con fulano, con mengano, sino que él ve que, casualidad, después de hablar con los abogados, plum, mágicamente todas esas puertas se empiezan a abrir, claro. Sí, no, inclusive en situaciones hasta casi ridículas, ¿no? Como que lo contraten para 20 conciertos, pero cumplan nada más que 2 y el resto quédate con el dinero, no hace falta, ¿no? Claro, no hace falta que cantes, mirá vos. No hace falta que cantes, sí, usalo. Y Palito nos dijo que si bien no lo volvió a ver nunca más a Sinatra todos los años le mandaba a su casa una tarjeta de fin de año, claro, deseándole felices fiestas, o cada vez que tenía un concierto le mandaba 2 plateas
para verlo. Claro. Que Sinatra mantuvo los códigos que debe haber interpretado que Palito había tenido para con él, a pesar de las dificultades económicas, retribuyó esos códigos en Estados Unidos. Sí. Alguno podrá decir los códigos de la mafia, ¿no? Como bueno, eran los códigos, pero bueno, tal vez sí, un qué poco sé yo. lo sugerimos en el libro, es decir, en cuanto que es un hombre de códigos porque viene de un entorno de códigos. Claro, totalmente. Entonces, bueno, si cumplió conmigo, yo voy a cumplir con él. Tal cual, sí, se brindó y se endeudó por mí, ok, retribuyo, perfecto. Muchas gracias por este contacto Sebastián. Invitar, por supuesto, a toda la audiencia a que consigan, ¿sí? Operación Sinatra, como les decía, una linda lectura para todo el año, ¿no? Pero digo, pensando en que por ahí ahora alguno encuentra un poquito más de tiempo, la verdad que está buena y es muy interesante. Acá contamos un poco, hablamos un poco sobre el libro y distintas cuestiones de la vida de Sinatra, pero obviamente con mucho más detalles y muchas más hojas lo van a poder encontrar ahí. Gracias, Sebastián, que tengas una buena tarde y gracias por el contacto. Por favor, gracias a vos, un abrazo enorme. Un abrazo. Chau, hasta cualquier momento. Sebastián Grandi pasaba aquí por otra galaxia, como les decía, autor del libro Operación Sinatra. Dieguito me decía, che, hubiese cumplido 105 años Sinatra, se me ha ocurrido, ¿qué te parece este libro Operación Sinatra? Sí, claro, por supuesto que sí. De hecho, como les decía, en algún momento yo creo que lo hemos tocado aquí al aire, este tema por alguna u otra razón. Muchos conocían esta historia de Palito Ortega, ¿no? Que la ha contado en reiteradas oportunidades. No sé si no la contó en algún living de Susana Jiménez, así que para que vean que esa historia sí se había hecho bastante popular, pero después tenemos un montón de condimentos tremendos como esto de la CIA y la mafia y diferentes cuestiones que siempre estuvieron alrededor de la figura de Frank Sinatra. Así pasaba entonces nuestra sección, lectura recomendada aquí en Otra Galaxia.